tratar de ser lo más breves para que se puedan ir ya preparando y aprovechar ese tiempo para estudiar y lo aprovechen. Mucho gusto. Gracias, Naomi. Sí, derecho notarial, por ahí estaba viendo. Bueno, hablamos de la suspensión del acto. Cuando hablamos de los recursos o los medios de impugnación, tenemos que tener en cuenta si suspende el acto. Es decir, hay ciertas obligaciones o ciertas cuestiones que se manifiestan en el acto administrativo y al interponer un medio de impugnación, efectivamente sí suspende el acto administrativo. El ejemplo que pone acá el autor es en si hay alguna multa, específicamente en los casos tributarios o en los casos de la administración municipal, ¿verdad? Hay también ciertas entidades del Estado que también imponen algunas multas. Por consiguiente, si se formó el expediente administrativo y se concluyó con el acto administrativo y este fue impugnado, suspende hasta que se resuelva en definitiva. Y resuelva en definitiva puede ser que nos vayamos hasta el contencioso administrativo. Ahí todavía se puede suspender. Pero lo que dice acá, si los efectos de la interposición del recurso, si la suspende o no, sí suspende, ¿verdad? Entonces, si esto fuera una pregunta, si fuera un ejemplo, ustedes ya saben qué poner. Luego, en la página 84, dice interrumpe el plazo. Las resoluciones administrativas siempre tienen, o a veces siempre tienen, surten efectos a partir de ciertas fechas. Es decir, por ejemplo, si es un contrato administrativo y se hace el acto administrativo a través de una resolución y se establece que el plazo para realizar el contrato administrativo, por ejemplo, es de 30 días, ese plazo se va a suspender. O, por ejemplo, hay ciertos actos administrativos que establecen un plazo de un contrato, siempre con el contrato administrativo, que, por ejemplo, estamos ahorita en el mes de agosto, va a ser de un año, del 1 de septiembre de 2021 al 31 de agosto, es este mes, del 2022. Pero resultó que fue impugnada esa resolución, entonces ese plazo se interrumpe. A eso se refiere el 12.2, ¿verdad? A ese ejemplo se refiere y sí interrumpe el plazo de los efectos que va a producir el acto administrativo. Luego dice en el numeral 13, si se afecta las facultades del subordinado para revocar el acto impugnado. Sí, también se afecta, porque recordemos que en el caso de las facultades del subordinado, estamos hablando del recurso de revocatoria, pues él no puede actuar, él no puede ejercer ninguna acción, ninguna actuación administrativa hasta que no se resuelva en definitiva esa impugnación. Entonces sí tiene efectos también sobre el subordinado, en este caso para revocar el acto impugnado, porque de alguna manera pues no puede realizar ninguna acción cuando estamos hablando del recurso de revocatoria. Es más, debe elevarlo en el plazo que establece la ley de lo contencioso administrativo, que son 5 días, al superior jerárquico, ¿verdad? Entonces el órgano subordinado pierde la jerarquía en ese momento, derivado a que ya no va a conocer él directamente el expediente administrativo, sino que va a ser el superior jerárquico. Pierde el control completo del expediente. A eso se refiere el punto número 13. Con relación al numeral 14, que está en la página 85, dice hacia la unificación de los recursos administrativos. Más adelante vamos a ver una explicación bastante, ¿qué tal, Betsabe? Mucho gusto. Bastante clara de lo que son lo establecido en el artículo 17 y 17 bis en cuanto a la unificación de los recursos administrativos. Esto no significa, y hago la aclaración, que si se presentaron varios recursos se deben de unificar en uno solo. No, lo que se establece acá es, valga la redundancia, lo que se establece en los artículos 17 y 17 bis del decreto 119/96 del Congreso de la República. Lo que aquí el legislador quiso establecer fue de que todos los recursos administrativos deberían de
resolverse de conformidad a lo establecido en el decreto 119/96 del Congreso de la República, que es la ley de lo contencioso administrativo, y no conforme a cada una de sus leyes. Por ejemplo, el plazo para interponer el recurso de revocatoria, como ustedes lo conocen, y el de reposición en la ley de lo contencioso administrativo es de 5 días. Pero si ustedes ven el plazo para interponer el recurso de revocatoria creo que es, ahorita no me recuerdo, o reposición, uno de los dos, porque ya uno ya no existe, es de 10 días. Entonces, en base a eso es que lo que quiso hacer el legislador era unificar esos criterios. Hay también otras cuestiones, criterios de que se debían de unificar para que el administrado no tuviera esos inconvenientes en cuanto cuál de tanto de todos los plazos es, ¿verdad? Son 5 días, son 10, son 15 y así sucesivamente. Van a haber muchas diferencias entre uno y otro. A eso se refiere la unificación de los recursos administrativos. Pero más adelante van a ver ustedes una historia muy completa de cómo es que se dio esto y por consiguiente por qué algunas leyes de entidades autónomas y descentralizadas prevalecen sobre lo establecido en la ley de lo contencioso administrativo. Luego nos vamos a la literal H. Bueno, también los recursos administrativos tienen características, claro, y dentro de cada una de ellas las vamos a enumerar. Ahí están explicadas, pero sabemos claramente que es una resolución administrativa como número 1. Lógicamente, todo expediente administrativo culmina con un acto administrativo, o sea, una resolución administrativa. Y este es uno de las características bien importantes, ¿verdad? Porque la resolución administrativa debe ser debidamente notificada y debe surtir sus efectos jurídicos, porque entonces si no surte sus efectos jurídicos no hay recurso que interponer. Por eso es una característica bien importante, ¿verdad? La resolución administrativa tiene que surtir sus efectos jurídicos, es decir, que causó estado. ¿En qué momento causó estado? Bueno, ya no hay ninguna, pasó, digamos, se cumplió con todos los requisitos establecidos conforme a la ley y los procedimientos administrativos y la misma fue notificada. A eso es. Entonces, si la misma no fue notificada, no pueden interponer un recurso. Y se recordarán ustedes el día martes también que les expliqué el famoso ejemplo del oficio, ¿verdad? De los oficios que se notifican a veces por parte de la administración pública, abusando de ese poder que se les inviste o se les da esa investidura a los funcionarios, y pues al momento de emitir el recurso de revocatoria, pues no hay recurso de revocatoria o de reposición. ¿Por qué? Porque dicen que no es una resolución y por ende no causó estado, o no tiene esa característica que establece acá también, que son los efectos jurídicos que establece en la página 85. Luego, como segunda característica, y que van a ver los elementos son muy similares, dice que un órgano administrado competente. Luego acá dice el autor: la fijación en las normas legales del órgano administrativo ante quien debe plantearse recurso administrativo. Lógicamente, no puede plantearse un recurso o una impugnación correspondiente o el recurso que se considere si no existe un órgano administrativo competente, ¿verdad? Y ese órgano administrativo competente va a ser quien emitió la resolución, como la primera característica que se denomina. A eso se refiere. Luego establece lo que es la fijación de un plazo como característica. Es el ejemplo que les puse hace un rato, en cuanto a que la ley de lo contencioso administrativo establece que para interponer un recurso administrativo se debe realizar durante los 5 días posteriores de haber sido notificado el acto administrativo o la resolución administrativa. Y hicimos el ejemplo el día martes, ustedes se recordarán, no vamos a entrar mucho tema de ahí. Y pues lógicamente igual la ley código tributario pues establece el plazo de 10 días, pero se tiene que fijar un plazo establecido. Esa es otra característica. Bueno, son 3 características. Y luego viene también, como cuarto característica, los requisitos que están establecidos en el artículo 11 de la ley de lo contencioso administrativo. Se recordarán ustedes los requisitos formales que se mencionan en el artículo 11. Ya lo leímos el día martes. Luego, número 5, la fijación de un procedimiento.
En cuanto a esto, pues la misma ley de lo contencioso administrativo y el Código Tributario establecen los procedimientos para poder resolver los recursos. Eh, pues no lo menciona, pues la ley de lo contencioso administrativo sí lo establece, ¿verdad? Por ejemplo, el plazo que se debe interponer, posteriormente pues el subordinado o la autoridad subordinada debe elevar las actuaciones en un plazo de 5 días, el plazo que se le otorga a cada una de las entidades correspondientes o los terceros interesados para que emitan su pronunciamiento, luego pues las diligencias para mejor resolver y luego el plazo para emitir la resolución. Algunas entidades tienen los famosos procesos o procedimientos para llevar a cabo, resolver los recursos de revocatoria, utilizando también este mecanismo que establece la misma ley de lo contencioso administrativo, y por consiguiente pues hay ciertas cuestiones que no se establecen en la ley, ciertos actos o actuaciones, pues ahí lo que hacen es fijar esos plazos para poder resolver esos recursos. A eso se refiere el número 5. Luego, pues igual, en la número 6 está la obligación legal de resolver. Pues todos sabemos y conocemos el artículo 28 de la ley de la Constitución Política de la República de Guatemala, ¿verdad? Y el mismo artículo 10, literal F, si no me equivoco, de la ley de amparo y exhibición personal, pues que el derecho a petición se deben de resolver. Todas las peticiones que se realicen a la administración pública se deben de resolver, y aquellas que ya están en estado de resolver, si no se realiza esta misma en el plazo de 30 días, pues se tendrá como lo que se conoce como el silencio administrativo. Eso ya lo vieron ustedes en los derechos administrativos anteriores, pero aquí es una parte como característica, ¿verdad? La obligación de resolver. Entonces son 6 características que no se nos olviden, ¿verdad? Luego pues están los elementos del recurso administrativo. Lógicamente, como en el primero, tiene que estar la resolución administrativa que afecta a los derechos particulares. Ese es un elemento clave, porque es de donde va a originarse que se pueda interponer el recurso correspondiente, ¿verdad? La resolución administrativa que de alguna manera afecta a los derechos de los particulares. Sí, perdón, aquí está cabal en el tercer párrafo, el artículo 10, inciso F de la ley de amparo, dicen acá. Dice, vamos a ver, para que exista la oportunidad de plantear un recurso administrativo, tiene necesariamente que existir una resolución administrativa, pues los recursos administrativos se plantean en contra de las resoluciones administrativas, efectivamente. Desde el momento que se ha iniciado un procedimiento administrativo, el resultado que esperamos es que resuelvan como nosotros lo hemos pedido a la administración pública. Cuando hay falta de resolución administrativa ante la petición de los particulares, la falta de resolución de los mismos produce como consecuencia una figura jurídica que se denomina silencio administrativo. Es lo que yo les decía también, ¿verdad? Podría hacerse que en algún momento, cuando las actuaciones están en estado de resolver y no se resuelven las mismas, podemos proceder conformidad a lo establecido en el artículo 10, literal F de la ley del amparo, la ley de amparo de exhibición personal y constitucional, y aquí ponen el ejemplo y se interpone un amparo. Y si no, pues hay otra forma también, más adelante cuando veamos ya el contencioso administrativo, para proceder directamente a interponerlo, ¿verdad? Pero si queremos ganar tiempo, vamos a gastar recursos, o por cualquier situación que nos convenga, pues muchos abogados interponen el amparo correspondiente para que la administración pública les resuelva, y ahí sí tienen que resolver. Luego pues viene la autoridad u órgano administrativo competente. Lógicamente no podemos interponer un recurso si no existe una autoridad competente. ¿Ante quién? Si ustedes se recordarán, el día martes vimos que tiene que ser el órgano administrativo competente o correspondiente quien emitió la resolución. Este es un elemento, ¿verdad? Tiene que existir ese órgano. La resolución no puede haber nacido como primer elemento si no existe un segundo elemento, que es la autoridad o órgano administrativo competente de emitir esas actuaciones o actos administrativos. Y por último pues está el más importante o el menos importante en lo que es la cuestión de interponer los recursos, que es el particular afectado, es a quien se le notificó el acto administrativo y por ende de alguna manera que se siente afectado, ¿verdad?
Muchas veces dicen, ¿puede un tercero afectado interponer un recurso? No, no, el tercero afectado puede ser parte después del procedimiento para resolver el recurso, pero él no puede interponer el recurso, porque quien va a interponer el recurso es el que tiene la legitimidad, y el que tiene la legitimidad es el directamente afectado o a quien se le notificó. Por favor, que también ha habido una serie de equivocaciones, ¿verdad? Pongamos un ejemplo, yo, pues, el famoso ejemplo, la paja de agua, ¿verdad? Yo solicité una paja de agua, pero mi vecino no quiere que me pongan esa paja de agua, entonces me notifican la resolución y el vecino se da cuenta que me notifican esa resolución donde me autoriza la paja de agua. Va, él interpone un recurso en contra de esa resolución. ¿Podría hacerlo? No, no puede. No puede. ¿Por qué? Porque él no es el legitimado para hacer o interponer ese recurso. Solo para ponerles un ejemplo. Bueno, está la clasificación de los recursos administrativos. Existen dos, ¿verdad? El recurso de alzada y el recurso jerárquico. Es claro, pues el recurso de alzada es el famoso recurso que lo conocemos como el recurso de revocatoria, y es aquel que tiene superior jerárquico, dice aquí. Dice, el recurso de alzada es aquel en que resuelve un órgano superior de un asunto en el que ha resuelto un órgano subordinado. Por ejemplo, el recurso de revocatoria que se plantea contra los directores generales de los ministerios de Estado. Ahí lo dejamos, ¿verdad? Este es el ejemplo. Entonces, si fuese una pregunta, el recurso de revocatoria también se reconoce como recurso de alzada, o si fuera el recurso de alzada también se le conoce como recurso de revocatoria. Ustedes les consideren, así se le conoce, y pues la definición es clara. Siempre va a resolverlo el órgano superior, ¿verdad? Y no el órgano subordinado. Lo contrario al primero es el recurso jerárquico. Se trata de recursos de reposición. Este recurso es planteado ante un órgano superior jerárquico. Hay actos administrativos que emiten las autoridades superiores. Dentro de la administración pública puede ser un ministro, puede ser un secretario, ¿verdad? Dentro de lo que son las entidades autónomas, pues el órgano superior, en el caso de la Universidad de San Carlos, el consejo, en el caso de la municipalidad, va a ser el consejo municipal también, y así sucesivamente va a ser el superior el que va a resolver estos recursos jerárquicos. Así se le denomina. Eso es, nos vamos a la página 90, denominaciones, dice. Bueno, a los medios de impugnación también se les denominan recursos administrativos o impugnaciones, medios de defensas, derechos de revisión administrativa, remedios administrativos, pero otros autores le denominan simplemente peticiones de revisión. En nuestro país, en Guatemala, pues se les denomina medios de impugnación o comúnmente los recursos administrativos. Los remedios administrativos se usaban mucho antes, ya no, pero hoy en día solo se le denominan como recursos administrativos o medios de impugnación. Pues aquí también está lo mismo que acabamos de explicar, que el recurso jerárquicos también se le denomina reposición, y el de alzada revocatoria, apelación, reclamo. Por favor, lo que es el sistema de justicia delegada y justicia retenida, eso lo leen ustedes, por favor, porque es un poco de historia. Eso lo leen en su casita, ¿verdad? No vamos a entrar mucho al tema de esto. Y sí, nos vamos a ir a la página 92, lo que les decía hace un rato sobre referente a los de la unificación de los recursos administrativos. Página 92. ¿Ok? Bueno, ya explicábamos anteriormente, cuando hablamos de la unificación de los recursos administrativos se refiere a que en algún momento la ley de lo contencioso administrativo, a través de lo establecido en el artículo 17 y 17 bis, pues lo que trata es de que los procesos o procedimientos, mejor dicho, los procedimientos administrativos para resolver los recursos administrativos, tanto las entidades autónomas, descentralizadas y de la administración central, pues se resuelvan conforme a lo establecido en la ley de lo contencioso administrativo.
Y pues ahí está, ¿verdad? En otras épocas pues solamente estaba establecido el artículo 17, pero a través del decreto 98-97 se realiza la reforma y se crea el artículo 17 bis. Vayámonos por favor a la ley y leamos estos artículos para que tengamos un poquito de a qué se refieren estos artículos. Veamos el artículo 17, que era el único que existía hasta la reforma, ¿verdad? Ámbito de los recursos. Los recursos administrativos de revocatoria y reposición serán los únicos medios de impugnación ordinarios en toda la administración pública centralizada y descentralizada o autónoma. Ojo, lo que establece este artículo. Son los únicos, ¿verdad? Sin embargo, hay entidades del Estado que pueden tener otro tipo de recursos, ¿verdad? Y así los conocen y los vamos a ir viendo en alguno de esos ejemplos. Y aquí mencionan a los de las entidades centralizadas, descentralizadas y autónomas. Se exceptúan aquellos casos en que la impugnación de una resolución debe conocer a un tribunal de trabajo y previsión social. Y aquí viene la reforma. Dice el artículo 17 bis, es una excepción a la norma, al artículo anterior. Se exceptúa en materia laboral y en materia tributaria la aplicación de los procedimientos regulados en la presente ley para la substanciación de los recursos de reposición y revocatoria, debiéndose aplicar los procedimientos establecidos en el Código de Trabajo y por el Código Tributario respectivamente. Aquí hacen una separación, añaden lo que establece el Código Tributario y pues en el anterior artículo no, ¿verdad? Es por ello es que la ley que más conocemos que tienen diferente todos los procedimientos para poder resolver los recursos es el Código Tributario, pero también vamos a ir viendo, por ejemplo, la ley de la USAC, la de la ley del IX, que también tienen sus propios procedimientos. Lo que son las reformas que se dieron al Código Municipal, ya el Código Municipal sí establece que se deben de establecer o llevarse a cabo los procesos administrativos o los procedimientos administrativos para resolver los recursos a través de lo que establece la ley de lo contencioso administrativo. Ahí sí ya lo establece y aquí mismo lo dice el autor. Bueno, entonces esto es prácticamente lo que les di un resumen de lo que es la unificación de los recursos. También algo que es bien importante y cuando lo lean ustedes lo van a ver es por qué si existe una ley general, por qué se utiliza una ley específica. Y me gustó lo que dice por acá el autor. Está regulado en el artículo 13 de la ley del organismo judicial, en donde establece que las disposiciones espaciales de las leyes prevalecen sobre las disposiciones generales y argumentan que el decreto 119 del Congreso de la República, ley de lo contencioso administrativo, es una ley de carácter general y que cada una de las leyes que regulan las entidades descentralizadas y autónomas, por ejemplo la ley del IX, la del Banco de Guatemala y otras leyes que regulan esta clase de instituciones son de carácter especial. Entonces, basado en eso también, pues aquí el autor establece por qué se le da esa preeminencia a las leyes específicas sobre una ley de aspecto general, porque el 119-96 pues es de aspecto general, ¿verdad? Sin embargo, pues muy importante el punto de aclaración que hace el autor acá, y para mí pues muy atinente, conformidad a lo establecido en el artículo 13. Por ahí también se menciona el artículo 134 de la Constitución Política de la República, ¿verdad? También leanlo, porque si es posible lean también ese artículo, muy importante. Bueno, luego vamos siempre hasta ahí. No sé si tienen alguna duda, o si tienen alguna duda vayan anotándolas por favor y me las pueden realizar 5 minutos cuando ya vamos a terminar la clase. Luego viene en la literal P, que está en la página 95, referente a las fases o etapas del procedimiento de impugnación en general, dice. Y aquí lo que dice el autor es que debido a la mala aplicación de la legislación uniforme, especialmente de inobservancia del artículo 17 y la reforma del 17 bis, los procedimientos administrativos se hace difícil partir de un procedimiento general. No existe un procedimiento general.
Sin embargo, en los procedimientos administrativos podemos mencionar etapas en coinciden en algunos recursos. Los procedimientos de los recursos administrativos tienen en diversas leyes distintos procedimientos, según sea la materia, y se encuentran dispersos en distintas leyes administrativas. Por ejemplo, las que se dan en el decreto 119/96 del Congreso de la República, Ley de los Contenciosos Administrativos, su artículo 7 al 17. Ahí están establecidos todo el proceso para para resolver los recursos administrativos, del artículo 7 al 17, en los cuales regula los procedimientos a nivel general de todos los ministerios de Estado y otras especiales como los que regula algunos ministerios, en especial como el Código de Trabajo. Bueno, dice, no se puede precisar con exactitud procedimiento uniforme, pues dentro de las leyes mencionadas existen plazos y audiencias distintas, como el Código Tributario, ¿verdad? Es que les decía, como lo veremos más adelante, razón por la cual se propone en este trabajo la unificación de todos los recursos. Bueno, él propone una cuestión ahí. Luego dice, lo cierto es que dentro de los procedimientos administrativos de impugnación contra las resoluciones administrativas, a grandes rasgos podemos mencionar los siguientes. El plazo para plantear el medio de impugnación, dentro de lo que establece el decreto 119/96, artículo 5, pues son los 5 días, ¿verdad? Ese es el plazo. Desde el momento en que se notifica la resolución, a partir de ahí tenemos 5 días. Ya hicimos el ejemplo el día martes. El procedimiento intermedio, que es el numeral 2, pues ese procedimiento es aquel en el cual la autoridad subordinada tiene que elevar las actuaciones a través de un informe circunstanciado con el expediente administrativo en un plazo de 5 días a la autoridad superior para que éste resuelva lo que de alguna manera se está impugnando, ¿verdad? A eso se le conoce como procedimiento intermedio. Luego viene el órgano que debe emitir la resolución del recurso. En este caso, si es un recurso de revocatoria, pues será la autoridad superior, y si es el recurso de reposición, de igual manera va a ser la autoridad superior que emitió la resolución o el acto administrativo. En el plazo en el que la autoridad administrativa debe emitir la resolución del recurso, bueno, ya conocemos lo que establece el artículo 28 de la Constitución Política de la República y el artículo 10 literal F de la Ley de Amparo, pues son 30 días, ¿verdad? En el Código Tributario hay una excepción ahí, pero lo vamos a ver cuando ya veamos los recursos en materia tributaria. Me acuerdo si son 28 días, por ahí. Luego viene el numeral 5, las audiencias o dictámenes de otras entidades administrativas. Luego, pues claramente, pues si vamos a ver de algunas cuestiones que son, por ejemplo, en cuestiones que tengan que ver con la administración pública, pues en todos los casos se le va a correr audiencia a la Procuraduría General de la Nación. Y si tiene que ver con tema de hacienda pública, va a ser a la Contraloría General de Cuentas, se le va a correr audiencia a la persona que interpuso el recurso, ¿verdad? El afectado, se le va a correr audiencia a la asesoría jurídica de la entidad cuya afectación se hace el recurso correspondiente. Aquí más, a los terceros interesados, alguno que el tercero que manifieste su interés, y lógicamente al órgano administrativo que emitió la resolución, ¿verdad? Esas son las famosas audiencias o dictámenes de otras entidades administrativas. Por acá se menciona también la SAT, pero bueno, va a depender mucho de quién haya emitido esa resolución. Contenido de la vía administrativa significa que primero hay que intentar que el asunto se resuelva dentro de la propia administración. Claro, cuando surge inconformidad del administrado por una resolución o acto de la administración pública, tiene el derecho de defenderse, y este medio de defensa son los recursos administrativos, ¿verdad? En cuyo cual no existe un litis. Debemos entender que aquí aún no ha llegado el litis, no ha llegado un proceso judicial como tal, sino que lo que se trata es de hacer conciencia, si es que tiene la razón el administrado, de hacer valer sus derechos, y que de alguna manera, como él lo considera, se están violentando sus derechos. Ojo, muchas veces esos recursos, o la mayor parte de los recursos, se hacen o lo hacen para ganar tiempo, tal como lo vimos hace unas páginas atrás,
pues los recursos correspondientes sí interrumpen el acto administrativo, ¿verdad? Entonces hay una interrupción, entonces yo gano tiempo y eso pues también es mal usado por algunos administrados. Luego dice en el último párrafo, pero ¿cuándo se agota la vía administrativa? La propia ley contenciosa administrativa establece una fórmula simple y sencilla al señalar que el proceso contencioso administrativo procede cuando se agotó la vía administrativa. Si no se plantea recurso alguno contra una resolución administrativa, esta queda firme y se convierte en un acto tácitamente consentido por el particular. Bueno, es fácil. ¿Cuándo se agotó la vía administrativa? Por acá vamos a ver algunos ejemplos de cuándo se agota la vía administrativa, pero se las voy a poner fácil. En la administración pública, yo notifiqué hoy una resolución. El administrado, como ustedes lo saben, tiene 5 días para interponer su medio de impugnación, ya sea recurso de revocatoria o de reposición. Si no no interpone recurso alguno durante esos 5 días, al 6.º día, esa resolución quedó firme. Y ya no puede interponer acción alguna, ni amparo. Ya muchos todavía interponen un amparo, pero ya no procede, porque el plazo venció. Entonces eso es un poquito bien complicado, ¿verdad? Algunos interponen los amparos porque aducen de que por cualquier motivo, ¿verdad? Pues, sin embargo, pues no les va a proceder su amparo. Entonces, ese es uno de los más peculiares, se podemos decir. El otro es cuando, pues, de alguna manera se interpuso el recurso correspondiente, ¿verdad? Pero se les resolvió de forma negativa. Entonces ahí también, pues ya no hay, ahí ya se agotó la vía administrativa. No existe otro, ¿verdad? Y por aquí está otro. Bueno, aquí dice que se ha sido legalmente notificado, no ha sido impugnado, lo que les decía, que el acto administrativo sea definitivo. Estoy en la página 98. Que el acto sea válido, lógicamente, ¿verdad? No puede ser un acto que no sea nulo. Y que lógicamente, pues como dice en el numeral 4, que ha sido consentido. Pero también es el ejemplo que les acabo de indicar. Entonces vamos a la página 99. Los recursos en la Administración Pública Centralizada Guatemalteca. En los sistemas o técnicas de organización administrativa, la concentración o centralización administrativa en Guatemala es la estructura administrativa más importante, en la cual los órganos administrativos se encuentran en una relación de subordinación entre unos y otros. Inicia esta organización en el vértice con el presidente de la República, quien es el superior jerárquico de toda la administración centralizada, y termina con el agente público de menor jerarquía del organismo ejecutivo. En el sistema de gobierno guatemalteco existen órganos que por mandato legal o por delegación de la competencia son órganos ejecutivos, es decir, que deciden y ejecutan. La decisión implica que pueden emitir resoluciones o actos administrativos y con estos pueden llegar a perjudicar o afectar los derechos de los administrados. Recordemos que con los actos administrativos se producen consecuencias jurídicas. Estas, naturalmente, como pueden beneficiar a los administrados, lo pueden perjudicar. Bueno, aquí va una pregunta y después, si yo se las hago, no me van a decir, ¿y eso dónde está? ¿Se puede interponer algún recurso en contra del presidente de la República? No. Contra el presidente y el vicepresidente son las únicas autoridades de la administración pública que no puede proceder a interponer recurso alguno. Por favor, ¿oye? No se puede. Ellos no, pues prácticamente, si ustedes se dan cuenta, los actos son impugnables, así de sencillo. Pero no se puede. Y lo vamos a ver más adelante por qué. Pero no por lo que dice acá. Segundo punto. Un trabajo para el día martes. Un trabajito para el día martes, por favor. Ahí Javier les va a indicar cómo va a ser para que lo inviten. Necesito que hagan 5 organigramas
cinco ejemplos, pueden ser de cualquier ministerio, secretaría, de la administración central, de los famosos organigramas, cómo están organizados, o cómo es su organigrama de esa institución. Pongamos un ejemplo, el Ministerio de Educación. Está ministro, viceministros, directores, jefes. Entonces entran ustedes a la página web del ministerio correspondiente o secretaría y ahí aparecen los organigramas. Eso sí, lo tienen que hacer en formato editable. Formato editable, ya sea en Word o en Excel. Por favor, 5 ejemplos de la administración central, 5 ejemplos de las entidades autónomas y 5 ejemplos de entidades descentralizadas. Eso ya lo vieron en Derecho Administrativo, si no me equivoco, pero vamos a repasar. Y yo después me van a decir por qué es necesario esto. Porque tenemos que ver cómo se van a resolver esos recursos. O sea, no nos sirve que no sepamos cómo resolver un recurso o que sepamos cómo se resuelve el proceso para resolver un recurso si no sabemos quién es el que va a resolver, ¿verdad? Bueno, se me están metiendo al doble con el dedo porque tal vez una dependencia no existe. Entonces ese sería el trabajo. Por favor, ¿estamos ahí claros? Bueno, vamos entonces, el recurso de revocatoria, página 99. El recurso de revocatoria es un medio de impugnación que doctrinariamente se le denomina el recurso de alzada, el cual se plantea contra lo resuelto por un órgano subordinado y el superior jerárquico del órgano administrativo es el que debe resolverlo. Se trata de los recursos administrativos que se pueden plantear contra los directores generales y subordinados de los ministerios de Estado. Recordemos que entre los ministerios de Estado tenemos 2 niveles de decisión, por un lado los ministros de Estado y por otro los subordinados, que son los directores generales y otros órganos que tienen la misma categoría que ejercen competencia. Bueno, el fundamento legal del recurso de revocatoria está establecido en el artículo 7 de la Ley de lo Contencioso Administrativo. Ya lo leímos el día martes, ¿verdad? Y pues ahí está. Igual, pues de las entidades como el Código Municipal, también ahí está el fundamento legal. Si es Código Tributario, pues ahí va a estar en el Código Tributario, pero aquí estamos viendo la Administración Central en este momento. Entonces, Ley de lo Contencioso Administrativo, artículo 7. Entonces, la Ley de lo Contencioso Administrativo va a ser fundamento legal. No hay otra ley para lo que son los recursos de revocatoria que se plantean en contra de la administración pública, ¿verdad? Y luego dice el número 2, procedencia del recurso revocatorio. Este recurso o medio de impugnación procede contra resoluciones originarias emitidas por órganos subordinados de la administración centralizada guatemalteca y órganos descentralizados que en sus leyes y reglamentos no tienen medios de impugnación. Ojo, ahí está establecido y ahí está claro. ¿Qué pasa si una entidad descentralizada autónoma no tiene en su ley la forma de resolver los recursos? Eso es otra excepción. Se basará conforme a lo establecido en el artículo 17 y 17 bis. Por favor, ahí sí, 17 más que todo, de la Ley de lo Contencioso Administrativo, que debe cumplir con este procedimiento. Luego viene la interposición. La interposición del recurso se debe entender como la forma en la que se debe ser planteado el recurso de revocatoria. Ustedes en el parcial anterior hicieron pues un ejercicio de cómo elaborar un memorial de un recurso correspondiente. Pues ya están familiarizados, no veo ningún problema en eso, ¿verdad? Se les otorgó ahí una minuta, un ejemplo, y ahí estaba fácil. Este recurso se plantea por escrito y ante el mismo órgano administrativo, ya estamos claros, no es verbal, es escrito y se plantea ante el mismo órgano que emitió el acto administrativo, ya lo vimos también. Luego viene como numeral 4 el procedimiento. Para tener una visión particularizada de todo el procedimiento del recurso, dice los pasos que se deben de seguirse en el mismo, así como la resolución y las consecuencias jurídicas y las opciones que el administrado tiene, las que dependerán de lo resuelto. Entonces vamos a ver cuál es ese procedimiento. El primer punto es la legitimación para plantear el recurso.
lo que les acabo de indicar hace un momento, ¿verdad? En el presente caso, el legitimado para plantear el recurso administrativo es la persona que con el acto o resolución administrativa emitida por el órgano subordinado y que esté debidamente notificado, así lo agregaría yo acá, aquí le faltó, aparezca afectado a sus derechos e intereses por la misma, así como los terceros interesados que con motivo del acto resulten afectados por él. Bueno, ahí esa parte, pero realmente el que tiene la legitimación directa es, a mi punto de vista, es el que se le notificó. Ahora bien, ¿qué pasaría? Y aquí sí voy a hacer una aclaración. Si hay algún tercero que se le notifique también, bueno, ahí sí, pero que sea legalmente notificado. Pero que diga, tuve conocimiento de, porque han pasado esos casos, como yo les decía, mire, tuve conocimiento que al vecino le resolvieron favorable tal cosa, yo me opongo y emiten un recurso revocatorio. No, tiene que ser legalmente notificado, que sea como tercero. Pero ahí esa parte, ¿verdad? Pero eso tendría que ser parte del procedimiento administrativo. De hecho, dentro de que se formule dentro del mismo expediente administrativo para que se le pueda notificar. Si no, lo contrario, no se le puede notificar, entonces no va a tener legitimación. Luego el plazo, ya sabemos que es de los 5 días para plantearlo. Los requisitos del memorial pues están establecidos en el artículo 11 de la ley del decreto 119/96, ¿verdad? Ahí están establecidos, pues ya lo vimos, ¿verdad? Eso ya, yo creo que ya lo vimos el día martes. Página 102. Viene la presentación de recurso ante el órgano competente. Definitivamente no se puede presentar en otro lugar, lo vimos el día martes. No, por ejemplo, en el Ministerio de Comunicaciones me notificó la Dirección de Caminos una resolución y voy a ir a la Dirección de Aeronáutica Civil a plantear el recurso, ¿verdad? Son dependencias de la misma entidad o institución, pero no, tiene que ser al que me notificó y emitió el acto administrativo. Luego viene el 4.5, procedimiento del órgano impugnado. La autoridad que emitió la resolución impugnada deberá elevar el expediente al órgano superior jerárquico dentro de los 5 días con informe circunstanciado. Luego viene el 4.6, el órgano que resuelve el recurso. Pues encontrándose el expediente del órgano superior jerárquico, será, si es un ministerio, pues el ministro, ¿verdad? Si es una secretaría, el secretario. Ese será el órgano que va a resolver. En el caso de las municipalidades, como está establecido en el Código Municipal, será el Consejo el que deba resolver. Luego viene lo que son el 4.7, las audiencias. El órgano superior jerárquico de la administración, desde el momento que el expediente se encuentre bajo su competencia, previo a resolver, deberá dar las audiencias siguientes, y ese orden es el que tiene que utilizar. No puede obviar el orden. No puede, por ejemplo, dársele la audiencia primero a la Procuraduría General de la Nación y después a las personas y por último al órgano asesor. No, tiene que darse conforme está acá ese orden, es decir, como primer punto, a todas las personas que hayan manifestado su interés en el expediente administrativo y hayan señalado lugar para ser notificados. Luego al órgano asesor técnico o legal que corresponda según la naturaleza del expediente. Esta audiencia se omitirá cuando la organización de la institución que conoce el recurso carezca de tal órgano. Todas las instituciones del Estado hoy en día tienen órganos asesores técnicos y legales. Y por último, a la Procuraduría General. Entonces, ese es el orden, ¿verdad? Voy a ponerles un ejemplo que les digo, bueno, en la primera, el racimo, le digo yo, de notificaciones que se debe hacer es, por ejemplo, a la dirección que emitió la resolución, al afectado o al recurrente, a cualquier otra persona que se sienta afectada, un tercero afectado, o alguien que tuvo que ver también en el proceso de emitir esa resolución o acto administrativo, ¿verdad? Ese es el primer punto. Se les notifica a ellos, se les da el plazo, los 5 días, ellos vienen, hacen sus evacuaciones de su audiencia, posteriormente se les da 5 días
al órgano, en este caso técnico y legal, para que también evacúe su audiencia. Y por último, a la Procuraduría General en el plazo legal. Por acá dice, de conformidad con la ley, estos plazos son perentorios e improrrogables, causando responsabilidad para los funcionarios del órgano administrativo, asesor y de la Procuraduría General de la Nación si no se evacúan el plazo fijado. Artículo 12 del decreto 119/96 del Congreso de la República, ley de lo contencioso administrativo. Sí, aquí está, perdón. Después de la Procuraduría General de la Nación. Estas audiencias se corren en el orden que se estableció anteriormente. Lo que les decía, el plazo para esta audiencia es de 5 días en cada caso, ¿verdad? Primero se les da 5 días, resuelven, posteriormente se les da al ente jurídico otros 5 días, ese plazo se entrega y por último se le otorga el plazo a la Procuraduría General de la Nación. Ok. Luego nos vamos al 4.8. Bueno, ya tenemos todas las evacuaciones de audiencias correspondientes. En ese momento yo ya como yo digo, como autoridad superior, ya tengo los elementos para poder remitir mi resolución. Sin embargo, todavía tengo un plazo más. Todavía tengo un plazo más que la misma ley me otorga, como los procesos judiciales, que son las diligencias para mejor resolver. Y en este momento dice, el órgano superior de la administración que conoce el recurso tiene la facultad para ordenar, antes de resolver el recurso y después de que regresó a la Procuraduría General de la Nación, que es una audiencia obligatoria, del plazo transcurrido de las audiencias, puede practicar diligencias que estime convenientes para mejor resolver, fijando el plazo de 10 días para ese efecto. En este caso, el órgano que resuelve puede diligenciar inspecciones oculares, traer a la vista documentos, etcétera, ¿verdad? Pues, sí, claro, se puede utilizar ese plazo de 10 días más para poder utilizar las diligencias para mejor resolver. Y por último está el 4.9, la resolución del recurso. El recurso debe ser resuelto por el superior jerárquico, que en la administración centralizada es un ministro de Estado con un secretario, con el que se agota la vía administrativa, por lo que hay que tomar en cuenta que contra lo resuelto por el superior jerárquico no cabe otro tipo de impugnación administrativa, puesto que la resolución causó estado. Ya no, ¿verdad? Contra esa resolución ya no cabe recurso, porque entonces muchas veces se cree que como es una resolución ministerial, entonces puedo interponer un recurso de reposición. No, eso no se puede. Ahí ya se terminó el procedimiento administrativo, ¿verdad? Lo que cabe ya es iniciar en el plazo que establece la ley, que lo vamos a ver, el proceso judicial o contencioso administrativo. El recurso debe ser resuelto dentro de los 15 días hábiles de finalizado el presente recurso. En el presente caso, el expediente se encuentra en estado de resolver cuando el órgano superior no decreta diligencias para mejor resolver. El plazo inicia desde el momento en que el expediente regresó a la Procuraduría General de la Nación, en la que fue enviado el expediente para que emita su dictamen. En el último dictamen, de acuerdo al orden que establece la ley. En este momento el expediente se encuentra en estado de resolver. Ahí estamos, dentro de un expediente. Si ustedes piden una revisión, si ya tenemos la evacuación de la audiencia y no se utilizó la diligencia para mejor resolver, estamos ya en un estado de resolver del expediente administrativo, por lo que a partir de su regreso se tienen los 15 días hábiles contados a partir del día siguiente que revisó el expediente para dictar el acto definitivo. Si el órgano decreta diligencias para mejor resolver, el plazo inicia transcurridos los 10 días que duran las diligencias para mejor resolver, es decir, que al día siguiente de vencido dicho plazo, inicié hoy, tengo 10 días, vencido el 10º día, tengo 15 días a partir de ese plazo para resolver la resolución. Entonces gané 10 días más, ya no son 15, tengo 25. Luego viene pues las consecuencias de la resolución. Si el recurso o la falta de estas son las siguientes: si la resolución es revocada, significa que es reconsiderada la medida, por lo que la resolución es favorable. Entonces, cuando ustedes vean que la resolución que emite el órgano superior, ya sea un ministro o un secretario, o el consejo municipal,
dice, se declara con lugar y se revoca la resolución impugnada o la resolución número tal y tal y tal. En ese momento estamos diciendo que la resolución es favorable para el administrado o para la persona que interpuso el recurso de revocatoria o la persona afectada. Si la resolución es confirmada, bueno, en este caso pues significa que se declaró sin lugar el recurso de revocatoria. Por consiguiente, queda firme en todos sus aspectos la resolución que fue impugnada. No tendría que realizarse otra resolución. Y eso sí es bien importante. Si, por ejemplo, si la resolución es revocada, en este caso regresa el expediente a la administración o a la dirección, como se le conozca, y esta deberá emitir una nueva resolución, y dentro de la misma resolución que emite el órgano superior establece las formas o condiciones en que se debe emitir dicha resolución. Y así es como se debe hacer. Pero si dice que es confirmada, esa resolución ya no va a ser cambiada. Pero también existe un punto número 3 que no está acá y se los hago ver. Es cuando hay ciertos recursos que son resueltos de forma parcial. Es decir, por ejemplo, si el recurrente pues estableció 3 puntos que no está de acuerdo, 3 puntos, pero uno le fue declarado con lugar y 2 sin lugar. Quiere decir que ese recurso fue parcialmente con lugar, así se le denomina. Casi no se utiliza en la práctica administrativa, pero sí hay casos en los que se puede establecer y no está acá. Por favor, para que no se les olvide, ¿verdad? Luego vienen las consecuencias de la falta de resolución de recursos, ya lo vimos, todo lo establecido en la misma Constitución Política de la República. Pero lean ustedes, por favor, consecuencias de la falta de resolución de recursos. De todos modos, el día martes vamos a dar un pequeño resumen de esto, ¿verdad? Esta parte de la página última de la 104 en adelante. Y van a ver ustedes que aquí van a ver otros, como por ejemplo el recurso de reposición. Aquí casi de lo mismo, ¿verdad? Solo lo único que va a cambiar pues es la autoridad, que aquí no hay informe circunstanciado, y ahí prácticamente es lo mismo. Y los recursos contra la administración local de Guatemala. Entonces vamos a avanzar un poquito más rápido de esto para poder llegar a ver algunos recursos de entidades descentralizadas y autónomas. Ok, entonces lo dejamos hasta ahí el día de hoy. Ya estamos llegando casi a las 6:30, y si tienen vamos a dar unos minutos para si tienen alguna duda o comentarios o preguntas, pues este es el momento de realizarlas. Si no, me voy a quedar otra vez calladito. Voy a tocar la puerta. Ahí están. Miren, hoy fueron menos 15 conectados. Y eso sí es preocupante porque un día del examen, pues casi la mayoría son los que sacan esos buenos resultados, y los demás se enojan. Pero de verdad este es un curso que es 60 presencial y 40 pues no presencial, ¿verdad? Pero recuérdense que ustedes, todos los cursos que tengan que ver con procesos, pues hay que estar presentes, porque hay ciertas cuestiones que nosotros como maestros pues tenemos que darles ahí, ¿verdad? Sí, yo entiendo esa parte, María, pero todos tenemos esa misma situación, ¿verdad? Bueno, ahí estamos a sus órdenes, pues, y gracias a ustedes también por su tiempo, y la verdad les deseo éxitos el día de mañana. Aprovechen su tiempo ahorita que termine el curso y entrarle, ¿verdad? Con todo mañana. Entonces, cualquier duda me comentan, por favor. Si no, pues estamos claros. Nos vemos el día martes. Solo estén pendientes. Gracias. Igualmente, solo estén pendientes de su trabajo. Se les va a notificar.